Y el día de hoy voy a hablarles sobre inhibidores SGLT2, qué hay de nuevo, qué ha pasado en los últimos años. Y pasador es este. Siempre que estamos frente a nuestro paciente diabético, creo que debemos centrarnos en lograr múltiples objetivos, ¿no? Y estos son los diferentes objetivos que deberíamos lograr en el paciente diabético, pero creo que el objetivo más importante que deberíamos lograr es es impactar en la mortalidad. Y desde hace unos cuantos años ya contamos con unas estrategias de tratamiento y específicamente los inhibidores SGLT2 y los agonistas de GLP-1 que impactan en la mortalidad. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo podemos cambiar en realidad la vida de nuestros pacientes diabéticos con ciertos grupos de medicamentos. Y bueno, por eso la charla de innovación es esto, es cómo los inhibidores SGLT2 son una estrategia que salva vidas. Bueno, ya esto es una charla patrocinada por el Centro de Diabetes de la Fundación y estos son mis conflictos de interés. Y siempre para arrancar de hablar de algún tema hay que conocer en cómo estamos en este momento en diabetes, y esta es una diapositiva que ustedes han visto muchas veces en cómo contamos con cerca de 537 millones de personas diabéticas a nivel mundial, y adicionalmente la mortalidad para el año 2021 fue esta, 6.7 millones, superior a COVID, superior a muchas otras condiciones. Creo que nos gana solamente en Colombia los accidentes y adicionalmente la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que mucho de ella tiene que ver con hipertensión y con diabetes. Entonces, esto hay que prestarle mucha atención y siempre pensar cómo minimizo la mortalidad o cómo evito que mi paciente diabético muera, ¿no? Y en la cuenta de alto costo, que es esta, nos mostró nuevamente que la mortalidad está disparada en pacientes diabéticos. Actualmente, para el año 2021 se reportaron 58.000 muertes por diabetes. Y miren el ascenso en los años, y esperemos a ver a final de este año qué nos dice nuevamente cuenta de alto costo y qué sigue pasando con nuestros pacientes. Y por eso hay que mirar a los pacientes de una forma diferente, y este es el círculo de la vida, como yo le digo, la nueva guía de manejo de pacientes diabéticos, o el manejo holístico del manejo del paciente diabético, que incluye, por un lado, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Esos son los dos objetivos que siempre debemos lograr en nuestros pacientes. Y la guía nos habla muy bien de que debemos determinar los medicamentos que utilicemos o las intervenciones que utilicemos dependiendo de 4 pilares fundamentales. Por un lado, el control metabólico, por otro lado, los factores de riesgo cardiovascular, el control de peso y adicionalmente un cuarto pilar que es utilizar medicamentos modificadores de la enfermedad y específicamente inhibidores SGLT2 y agonistas de GLP-1. Aquí, a modo de resumen, y quiero que se lleven esta diapositiva, olvídense de todo lo demás que voy a decir, pero llévense esa diapositiva para la casa, ya lo que siempre tenemos que evaluar en nuestros pacientes diabéticos siempre que estamos frente a él. ¿Cómo hago que baje la glicosilada? ¿Cómo hago para que el peso se controle? ¿Qué pasa con los factores de riesgo cardiovascular, tensión, lípidos, cigarrillo, sedentarismo, etcétera? Y si este paciente necesita o no un medicamento modificador de la enfermedad, y específicamente SGLT2 o agonistas de GLP-1. Y cuando hablamos de control metabólico, aquí la guía lo menciona, los SGLT2, como una estrategia intermedia o de alta intermedia eficacia para control de hemoglobina glicosilada. Cuando hablamos de peso, nuevamente los SGLT2 y los agonistas de GLP-1 son una muy buena estrategia para control de peso. Y cuando hablamos específicamente de los beneficios de los SGLT2, los beneficios viejos conocidos son específicamente estos: bajar glicosilada, lograr que mi paciente baje de peso y adicionalmente la poca posibilidad de hipoglucemia. Son medicamentos muy seguros desde este punto de vista. Y todos conocemos cómo actúan los inhibidores SGLT2, esa glucosa que se filtra en el riñón, en el túbulo contorneado, a través de los transportadores de sodio-glucosa. Esa glucosa se reabsorbe y casi el 97% de la glucosa que se filtra nuevamente se reabsorbe. Y lo que hacemos al dar un inhibidor SGLT2 es bloquear esto, y por ende la glucosa seguirá su camino y saldrá por la orina, ocasionando glucosuria, natriuresis y una diuresis osmótica. Y esto fue lo que primero se descubrió de los SGLT2, y por eso son medicamentos para el control de la glucemia. ¿Qué ocasionan? Baja el paciente de hemoglobina glicosilada y adicionalmente tiene pérdida de peso dado por esta glucosuria. 78 gramos de glucosa perdemos diariamente, cerca de casi 350 calorías por día estamos perdiendo con la utilización de esta medicación.
Y aquí están los diferentes estudios de las diferentes moléculas que tenemos actualmente. En Colombia solo tenemos empaglifosina y dapaglifosina. Y ellas han mostrado cómo el descenso de glicosilada está alrededor de un punto, cercano a un punto de hemoglobina glicosilada. El descenso de peso va alrededor de unos 3 kilos con la utilización de los inhibidores SGLT2, tanto en uno como en otros. Y estos son los estudios de dapaglifosina, nuevamente nos muestran la misma tendencia de bajar casi un punto de hemoglobina glicosilada. Pero algo muy interesante y que desde hace unos años lo vemos con buenos ojos es cómo pierde peso el paciente. Y cuando usted utiliza un inhibidor SGLT2 está perdiendo masa grasa, no masa muscular o menos masa muscular con la utilización de los inhibidores de SGLT2. Entonces es una estrategia, no está avalada en Colombia para el control de peso, pero si usted lo utiliza en paciente diabético va a lograr descenso de peso y adicionalmente pérdida de masa grasa, que es el gran problema que tienen nuestros pacientes. Y a modo de resumen de este punto, aquí ustedes pueden ver los diferentes medicamentos que tenemos actualmente en el mercado en Colombia, el descenso de glicosilada en promedio y el descenso de peso en promedio de nuestros pacientes con la utilización de inhibidores SGLT2. Y hay que tener en cuenta los efectos adversos, siempre hay que mencionarlo, infecciones vaginales, infecciones vulvovaginales, balanitis en los hombres es la principal causa de efecto adverso con estos medicamentos y aunque no está reportado, las infecciones urinarias, no prostatismo, y esto hay que tener muy en cuenta con la utilización de los SGLT2. No es una contraindicación, pero téngalo en cuenta porque se aumente el riesgo de infecciones urinarias. Trate eso primero antes de dar un inhibidor SGLT2. Y adicionalmente, bueno, ya sabemos que el resto de cosas ya se ha demostrado que no se aumenta el riesgo de fracturas, que no se aumenta el riesgo de amputaciones, que no se sube el potasio, que no hay aumento de cáncer. Y esto lo han demostrado en los estudios a largo plazo de todos los inhibidores SGLT2. Y en las comparaciones, cuando uno compara un SGLT2 versus otros medicamentos, y este es un metaanálisis que se los recomiendo que se lo lean, ya en el cual nos muestra estas diferencias, versus placebo, ya lo habíamos visto, más o menos una diferencia de 0,7% de descenso de hemoglobina glicosilada, comparado contra los DPP4, son un poco más efectivos en los diferentes estudios, más o menos 0,2 mayor descenso versus los DPP4. Descenso de peso, aquí lo tenemos y sí, es superior al placebo, vas a bajar más o menos 3 kilos, comparado contra una sulfoniluria, esto puede ser hasta de 5 kilos. Entonces, todos sabemos que la sulfoniluria sube en peso y por ende dar una estrategia versus sulfoniluria va a bajar mucho más de peso, ¿no? Y por último, contra los DPP4 también hay una diferencia, los DPP4 son neutros en peso y los SGLT2 logran descenso de peso y miren la diferencia, nuevamente los 3 kilos, ¿no? Y cuando miramos hipoglucemia son muy seguros comparado con los diferentes medicamentos, no hay aumento del riesgo de hipoglucemia con la utilización de estas moléculas y eso sí, cuando se comparan contra moléculas que causan hipoglucemia, tienen menos tasa de hipoglucemia, contra sulfonilurias o contra insulina. Siempre el SGLT2 tendrá menos tasas de hipoglucemia. Y esto era lo que conocíamos inicialmente y por lo que utilizamos, y aquí bueno llegó el doctor Catá, hace muchos años venimos utilizando los inhibidores SGLT2, hace más de 10 años, y este era el beneficio, ¿no? Bajar glicosilada, peso y además bajo riesgo de hipoglucemia. Pero las cosas cambiaron y empezamos a darnos cuenta que el paciente diabético tiene otras cosas y específicamente las alteraciones cardiovasculares y las alteraciones renales. Y como todas estas cosas, y no vamos a hablar de esto porque el tiempo no nos da, pero sí como los inhibidores SGLT2 pueden cambiar el panorama en nuestros pacientes y mejorar la parte hemodinámica, mejorar la parte renal y empezar a dar beneficios cardiovasculares y beneficios renales. Les recomiendo esta revisión de Nature del año 2020, donde nos dice los 4 aspectos fundamentales de dónde están actuando los inhibidores SGLT2. Y por un lado tenemos los factores de riesgo, creo que es con este, ¿con cuál apunto? ¿Con el de arriba? No, ¿con cuál? Yo creo que no hay. Los factores de riesgo usuales en los cuales actúan los SGLT2, los efectos endocrinos, los efectos hemodinámicos y los efectos miocárdicos que tienen los inhibidores SGLT2. Ya estamos hablando de que no solamente estamos bajando glucemia, se miren todos los efectos que pueden tener los inhibidores SGLT2 y por eso dan ese beneficio cardioprotector. Y bueno, se hicieron un sinnúmero de estudios de beneficio cardiovascular, estos son los de los inhibidores SGLT2 y todos nos acordamos de este estudio en el año 2015 que cambió cómo manejamos a los pacientes diabéticos y en realidad
Utilizar un inhibidor SGLT2 en el estudio EMPA-REC en pacientes con riesgo cardiovascular y con enfermedad cardiovascular establecida disminuía el riesgo del MACE en un 14%. Dar un medicamento sin importar el control glucémico del paciente lograba impactar en desenlazos cardiovasculares en este estudio. Y no nos lo creímos y pensamos que el estudio estaba mal hecho. Fue lo primero que dijeron todos los editoriales y no se la creyeron y no se la creyeron y decían esto no es posible, que estemos impactando en desenlaces cardiovasculares con un medicamento en diabetes. Pero después se reforzó con otros estudios. Miren, este es el subanálisis del EMPA-REC y nuevamente el beneficio en MACE y el beneficio adicionalmente en disminución de muerte cardiovascular que tienen los pacientes disminuyéndose un 38%. Entonces, estamos impactando en mortalidad en los pacientes con la utilización de una medicación. Y miren aquí estas curvas, que era algo que ellos no esperaban en falla cardíaca. Y en este estudio también se empezó a ver cómo los pacientes disminuían la posibilidad de hospitalización por falla cardíaca. Y ahí se abrió otro capítulo que hablaremos ya al final, disminuyéndose un 35%. Y bueno, mortalidad por todas las causas. Estudios posteriores, y aquí tenemos el DICLER-TIMI, el estudio con dapaglifosina, que nuevamente nos demuestra lo mismo, dar un inhibidor SGLT2 en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y sin enfermedad cardiovascular establecida, nuevamente disminuye un punto primario que ellos trazaron como muerte de origen, con un compuesto de muerte cardiovascular y muerte por falla cardíaca o hospitalización por falla cardíaca. Y nuevamente disminuye un 17% el riesgo en los pacientes. Y esto cambió completamente cómo empezamos a ver estos medicamentos y ya con un segundo y un tercer estudio de otros medicamentos que no tenemos aquí en Colombia, se sigue demostrando ese beneficio cardiovascular de los inhibidores SGLT2 y miren aquí las hospitalizaciones por falla cardíaca en este estudio, cómo se disminuyen en un 27%. Y adicionalmente, beneficio renal, algo no buscado en el estudio como un desenlace secundario. También se demostró que los pacientes no llegaban a diálisis, no duplicaban la creatinina, no tenían muerte de origen renal y esto se disminuyó en un 24%. Entonces son cosas que empezaron a mostrar los inhibidores SGLT2 como beneficio. Y en resumen, ¿qué tenemos? Y este es un metaanálisis para todo el beneficio cardiovascular de los inhibidores SGLT2. Miren aquí, este es los MACE, se disminuyen en un 10%. Mortalidad cardiovascular se disminuye en un 15% con la utilización de los inhibidores SGLT2, hospitalización por falla cardíaca en el mismo sentido, que es lo más, en un 32% de disminución, y los eventos renales que también se disminuyen en un 38%. O sea, estamos hablando que tenemos otros beneficios adicionales y esto hizo que las guías cambiaran. Y bueno, para los que quieren ser cardiólogos de los residentes que están por aquí, ya sé, espero que se la hayan leído, ¿no? La guía de cardiología, de qué hacer en la parte cardiovascular en los pacientes diabéticos, está fresquita, se salió el mes pasado y nuevamente nos menciona de que todo paciente diabético debe ser evaluado adecuadamente para determinar si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene falla cardíaca o si tiene falla renal y si tiene esto debería utilizar una de las estrategias como inhibidores SGLT2 o agonistas de GLP-1 para estos beneficios. Y la mejor gráfica de esta guía, después de leérmela, fue esta. Y es lo que nos dice, mire, usted debería, un paciente diabético, clasificar su riesgo. Y si tiene un riesgo bajo, se podría utilizar solamente metformina. Si tiene un riesgo intermedio, podría utilizar metformina con SGLT2. Pero si tiene un riesgo alto, este paciente debería utilizar un inhibidor SGLT2 o un agonista de GLP-1 sin importar el nivel de hemoglobina glicosilada y sin importar si tiene de base metformina o no el paciente, porque tiene usted que darle ese beneficio cardiovascular a los pacientes. Es un gran avance en nuestros pacientes y estamos impactando en mortalidad en nuestros pacientes. Y las cosas no se quedaron así. Miren cómo empezaron a darse beneficios en la parte de falla cardíaca, ¿no? Y aquí está los diferentes mecanismos al momento que podrían estar impactando de la utilización de los SGLT2 en el beneficio de falla cardíaca. Y los invito a que se lean esta revisión y ahí uno puede entender un poco por qué los SGLT2 también tienen beneficio en falla cardíaca y ya contamos con los estudios
y este es el estudio con dapaglifosina, el DAPA-HF, con pacientes diabéticos y no diabéticos que tenían deterioro de la función ventricular, falla cardíaca con menos de 40 de fracción de eyección, y utilizar esta estrategia fuera del manejo de su diabetes, encontró que se lograba disminuir el riesgo de muerte y hospitalización por falla cardíaca en un 26%. Y quiero que miren el número necesario para tratar. 21. Tiene usted que tratar solamente 20 pacientes para evitar este desenlace en un paciente que tiene falla cardíaca, siendo diabético o no diabético. Y miren cómo las curvas se separan desde muy tempranamente, desde el día 28, ya vemos una separación de las curvas en este estudio. Y adicionalmente, si es diabético o no diabético, vas a tener el mismo beneficio, en los diferentes subgrupos se apreció, y por esto las moléculas y el SGLT2 en este momento es una de las estrategias pilares del tratamiento de la falla cardíaca, tanto para los pacientes diabéticos como para los pacientes no diabéticos. Y es algo que debemos utilizar. Si yo tengo enfermedad cardiovascular y soy diabético, utilizo un SGLT2 sin importar la glicosilada, pero si tengo falla cardíaca, ahí sí debería utilizar, además de todo el manejo de falla cardíaca, el SGLT2 para su paciente. Y aquí, sin importar si es diabético o no diabético. Y nuevamente, disminución de muerte de origen cardiovascular en los pacientes. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, la mortalidad global. Al final, en este estudio, logramos importar en mortalidad. Y cuando yo me leí el estudio, y eso se lo tomé de un endocrino amigo, me convertí en cardiólogo. Yo quería ser cardiólogo en un tiempo también, doctores. Como todos los internistas, queríamos ser cardiólogos. Y cuando yo me leí el estudio y me mostró esto, dije, ya soy un cardiólogo. ¿Por qué? Porque los cardiólogos, todos los medicamentos que dan, tienen un beneficio en mortalidad. Y ya estos medicamentos, que son medicamentos para diabetes, están demostrando beneficio en mortalidad. Entonces, puede ser endocrino, doctor, tranquilo, y ahí le da también y se parecerá a los cardiólogos. Muy bien. Y bueno, pasándonos a la otra molécula, esta es el estudio con empaglifosina, ya en pacientes también con deterioro de la función ventricular, y nuevamente este estudio, que es el Empero Reduce, nuevamente nos muestra los mismos beneficios en disminución de mortalidad y de hospitalizaciones por falla cardíaca. Y miren los números necesarios de tratar, muy similares, 19. Trate 19 pacientes para evitar que un paciente muera por falla cardíaca si ya la tiene, ¿no? Entonces, es necesario que impactemos en nuestros pacientes. Y adicionalmente, y ya para entrar en el último punto, empezaron a notar que el paciente que tomaba el SGLT2 tenía un retardo del deterioro de la función renal. En todos los estudios se empezó a ver, los pacientes no llegaban a diálisis o llegaban menos a diálisis, no duplicaban la creatinina, y esto dijeron es otro punto de beneficio de los inhibidores SGLT2. Quiero dejarlos con esta diapositiva de los 4 fantásticos, como dicen los cardiólogos, del manejo de la falla cardíaca, ¿no? Y ahí están los inhibidores SGLT2 como un pilar. Si tiene falla cardíaca hay que usarlo. Un medicamento que empezó para diabéticos, en este momento se utiliza para falla cardíaca. Y adicionalmente, recientemente publicados, también beneficio en pacientes sin deterioro de la función ventricular. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y aquí tenemos el estudio con empaglifosina, nuevamente disminución de la muerte y hospitalización en un 21%, y recientemente también el estudio con dapaglifosina en pacientes con fracción de eyección conservada, disminuyéndose muy similar, un 18% el riesgo. Entonces, esto que ha hecho, y esta es la recomendación de la guía de este año recientemente publicada, para todo paciente diabético o con falla cardíaca se debe considerar el uso del inhibidor SGLT2 para el manejo de su falla cardíaca. Entonces es un punto que debemos recordar y debemos siempre tener en cuenta. Y por último, y ya para terminar, además de la enfermedad cardiovascular y la falla cardíaca, la falla renal, ¿no? Que ya todos los estudios venían progresivamente mostrándonos el beneficio de los inhibidores SGLT2, y este es uno de los estudios, el DAPA en falla renal, pacientes que tienen deterioro de la función renal o albuminuria, y se les da un inhibidor SGLT2, tanto en diabéticos como en no diabéticos, para demostrar ese beneficio. Y miren aquí como también la duplicación de la creatinina o requerimiento de diálisis también se separó en el grupo que utilizaba el inhibidor SGLT2, disminuyendo este riesgo compuesto, o el MARE, como se llama, en un 36% en los pacientes. Pero bueno, también miren, impactaron en progresión precoz en un 44%,
en supervivencia de enfermedad renal crónica en un 31% y protección cardiovascular, y este es muerte y hospitalización por falla cardíaca en un 29%. Entonces ahora los endocrinos nos parecemos, además de a los cardiólogos, a los nefrólogos también. Entonces damos beneficio renal a nuestros pacientes y cómo se enlentece la caída de la función renal en nuestros pacientes cuando usted utiliza un inhibidor SGLT2. Y por eso CADIGO, que es la guía grande de los nefrólogos, coloca en segundo escalón los inhibidores SGLT2 para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. Entonces, si su paciente tiene deterioro de la función renal o tiene albuminuria, siendo diabético o no diabético, también se beneficia de los inhibidores de los SGLT2, aunque el mayor beneficio está en pacientes diabéticos. Y bueno, ya para completar el tiempo, 25 minutos exactamente, las conclusiones. 1, las cosas en diabetes han cambiado, doctores, y tenemos que cambiar. Son 4 aspectos que siempre debemos evaluar: control de glicosilada, control de peso, control de factores de riesgo cardiovascular y adicionalmente dar protección cardiovascular y renal y en falla cardíaca a nuestros pacientes. Recuerden todos los mecanismos fisiopatológicos que tienen los inhibidores SGLT2 actualmente y que debemos aprovecharlos en nuestros pacientes. Y nuevamente, así como logramos todos los beneficios, debemos, doctores, impactar en mortalidad. Muchas gracias a ustedes por escucharme esta mañana.